éxito no viene, el éxito nosotros salimos a hacerlo. Nosotros creamos el concepto de éxito, dependiendo de lo que estamos buscando. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de quienes sí lograron ese éxito para que vean que no es cierto que las empresas familiares quedaron chiquitas. ¿Han escuchado esto, no? Faber-Castell. ¿Qué hace Faber-Castell? Lápices. ¿Han visto esos lápices hermosísimos en las tiendas de arte, no? Entonces, fue fundada en 1760. Todavía hoy hay lápices Faber-Castell. Entonces, se llamaba Caspar Faber, el fundador. Él era ebanista, hacía lápices. En 1850, que son 90 años después de la fundación, compran una mina de grafito. Imagínense de qué tamaño eran para tener que comprar una mina para abastecerse de esa materia prima. Es la marca registrada más antigua de Estados Unidos, Faber-Castell. En 1870 empezaron a fabricar pizarras, empezaron a fabricar gomas. En 1898 incursionaron en los lápices de colores. Para el 48 empezaron con portaminas y con bolígrafos. En el 78 empezaron con lápices cosméticos. Y el día de hoy es el mayor productor de lápices en el mundo. 7,000 empleados, 9 generaciones. Swarovski, ¿es familiar? Pues es empresa familiar. Fundado en Alemania en 1895. Este señor, Daniel Swarovski, el fundador, inventó una máquina eléctrica para cortar el cristal. Y ahí empezó. Para 1913 empezó a tallar cristales en forma de joyas. Para ellos su ADN es tendencia, convertirse en tendencias. Empezaron a generar un grupo de empresas. Por un lado eran las herramientas de corte, que fue como comenzaron, instrumentos de reflexión, instrumentos ópticos. Para 1931 empezaron a trabajar con cristales engarzados. Para 1965 con lámparas y candelabros. En el 87 crearon la Swarovski Crystal Society y en el 95 crearon un parque temático. Empezaron a incursionar en cine, a financiar y producir películas. El día de hoy tienen más de 30,000 empleados, la cuarta y la quinta generación está involucrada. En 2012 tenían ingresos por más de 3,000 millones de euros. Último ejemplo, Michelin. Michelin nació en 1889 en Francia. Eran un par de hermanos. Su papá tenía una empresa en la que hacía piezas de caucho, una empresa de 50 empleados. Los muchachos empezaron haciendo pelotas de caucho cuando se quedaron con la empresa del papá. Inventaron un neumático de bicicleta que era independiente a la llanta como tal. Y entonces se les ocurrió patrocinar a un ciclista para que fuera una carrera. Y cuando el ciclista ganó por muchas horas de diferencia, empezaron a entender lo que significaba la mercadotecnia para poder promover sus productos. En 1897 empezaron a fabricar neumáticos para automóviles. Para entonces ya tenían más de 600 empleados. En 1898 crearon la caricatura, que el día de hoy con modificaciones sigue siendo parte de su imagen corporativa. En 1900 ellos crearon la guía roja. Todavía hace 10 años se vendían en los puestos de revistas en México, ¿no? Y patentaron el neumático radial en 1946. Compró Uniroyal en 1990 y para 2012 tenía más de 113,000 empleados. Vende 20.500 millones de euros y la tercera generación está involucrada. Me van a decir, ¿esos son europeos? ¿No? Los ejemplos que pusiste son europeos, eso aquí no funciona. Ok, en México. En México el 85% de las empresas somos familiares. Para las que están estudiando administración, efectivamente se van a topar con empresas familiares, para que luego no digan, es que el problema de todos son mis jefes. Por sector, estábamos muy enfocados en todos los sectores, por tamaño también hay de todo, ¿no? Si pueden googlearlo, Radiografía de la Empresa Familiar en México, ese es un documento que pueden descargar, es un PDF y tiene toda la información que tomé para estos slides. Aquí hay algo interesante. Gobierno. Vamos a platicar más adelante de qué significan esos órganos de gobierno, cuáles son las diferencias. Pero el 32% de las empresas familiares tienen un equipo directivo. ¿Qué significa eso? A lo mejor no firmas un acta, no la llevas a protocolizar con un notario, pero te reúnes de manera recurrente con esos equipos o esos
claves de la organización para tomar decisiones. A lo mejor, retomando el ejemplo de mis papás, mi papá ve la parte operativa, mi mamá ve la parte administrativa y yo veía la parte comercial. Entonces nos podemos sentar los tres a discutir ciertas cosas, que si un cliente, que si un proyecto, que si una compra, inversiones. Entonces esas decisiones se toman a través de algo relativamente informal, a lo cual llamamos equipo directivo. Ya el 21%, que es un porcentaje menor, se gobierna a través de consejos de administración. Estos ya son más formales. Ya tiendes a firmar un acta, a tener ya más protocolo, digamos, más formalidad en esas reuniones. Se tiene que mandar protocolizar con los notarios, etc. Y el 18% de las empresas familiares tienen un consejo de familia, que ahorita que lo platiquemos más adelante de temas muy independientes a lo que es la empresa en sí. En cuanto a preparación, el 66% de las empresas actualmente en México son de primera generación, es decir, todavía tenemos al fundador involucrado. El 77% las dirige un hombre y el 67% no cuenta con un plan de formación. Es decir, usualmente vamos pues resolviendo, no improvisando, pero vamos resolviendo, ¿no? Se presentan cosas, entonces vamos poniendo, para que no nos vuelva a pasar, pero ya pasó una vez. Entonces, usualmente no hay planes de formación para esas segundas generaciones. En tema de sucesión, el 73% no tiene planes de sucesión. Acuérdense que la sucesión no significa me quiero morir. La sucesión significa preparo todo para que el día que yo me quiera ir de vacaciones haya alguien que cubra lo que yo hago normalmente. Para el día que ese empleado clave que ha trabajado con la máquina fulanita toda su vida se enferme, se caiga, tenga que salirse también de vacaciones, alguien lo pueda relevar. Entonces la sucesión no es nada más para el fundador, la sucesión es para todos aquellos puestos claves. Llegan momentos en los que dependemos de un operador. Nos pasó en la fábrica, teníamos a un cuate que ese hace las bobinas más grandes. Y un día lo aventó un camión en la bicicleta y de ida al trabajo lo aventó un camión, ¿no? Entonces estuvo 2 semanas fuera de circulación. No le puedo mandar al hospital la rebobinadora para que siga trabajando. Entonces nos volvemos dependientes porque no visualizamos esa parte. El 49% no tiene plan de capacitación para la siguiente generación, el 55% no tiene previsiones en caso de una muerte imprevista o incapacidad indirecta. Puede suceder un montón de cosas, ¿no? No sé, no pongamos escenarios catastróficos, pero pueden pasar muchas cosas. Entonces, nadie conoce las claves, nadie tiene acceso a los tokens, nadie toma decisiones, nadie sabe cómo hacer cierto producto, nadie se sabe la receta mágica del restaurante, ¿no? Entonces, si todo está concentrado en una sola persona o en ciertas personas claves, la información partida, pues a veces no estamos preparados para cuando esa persona tenga por alguna eventualidad que no está. 7% de las empresas tienen un protocolo familiar solamente, 72% de las empresas no se compite por un puesto de alta dirección, se hereda, y el 24% de las empresas dicen tener conflictos. En el 30% de los casos los conflictos tienen que ver con la remuneración de los miembros de la familia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos igual o miramos, no? ¿Cómo convierto mi empresa en un caso de éxito? De entrada necesito visualizar la meta, necesito visualizar el destino, porque si no lo visualizo, pues de donde saque mi vale está bien. No, creo que no es esa imagen, pero hay una imagen de Alicia en el País de las Maravillas que llega con el conejo y le dice, ¿por dónde me tengo que ir? ¿A dónde vas? No importa, entonces no importa por dónde vas. Muchas veces vamos así. Hay que trazar una ruta de viaje, y esa ruta de viaje de entrada necesita que definamos y aceptemos roles, que generemos estrategia y gestión y que trabajemos en la gobernanza. Estos son los 3 temas que vamos a ir desmenuzando el día de hoy. Roles. ¿Qué significan roles? Voy a usarlos hay 3 tipos de roles que podemos jugar en las empresas familiares. Los que somos familia, los que trabajamos en la empresa y los que somos dueños de la empresa. Y hay muchas combinaciones y muchos colores intermedios, como van a ver. Entonces, cuando soy familia, pues ahí nací. Es incondicional, no puedes negar que soy tu hija por muy mala que te haya salido, ¿no? Hay sentimientos, buscamos que haya armonía, ese es el objetivo. Y entonces tengo este tipo de nombres, ¿no? Es mi hermano, mi hijo, mi padre, mi sobrino, mi nieto. Empiezan a involucrarse las familias extendidas ya después de un cierto tiempo, que eso también es un tema, y la familia se gobierna con el consejo de familia.
Esos temas los vamos a ir aterrizando más adelante. Cuando estoy en empresa, hablamos de un puesto, hablamos de profesionalización, de meritocracia, de cumplir objetivos, de crecer. Pueden venir personas externas a participar ahí. Y entonces a la empresa la gobierna el Consejo de Administración. Y por otro lado está la propiedad. Y en la propiedad hablamos de patrimonio, de utilidades, de legado, testamento, sucesión en cuanto a quién hereda las cosas. Y la propiedad la gobierna la Asamblea de Accionistas. Entonces, todo lo que debemos buscar cuando empezamos a desmenuzar esto es comunicación, negociación, acuerdos y definición. De entrada, entender en cuál de esas intersecciones estoy y entonces a qué tengo derecho, ¿no? Nos pasó mucho en la fábrica. En este momento ya somos una persona moral y los socios somos papás hermanos. Pero yo tengo tíos, tengo primos trabajando en la empresa. Ellos no tienen propiedad de la empresa. Son mi familia y participan en la empresa como colaboradores, pero no tienen propiedad. Y al principio eso creó conflicto, porque había una sensación de merecimiento. ¿Por qué a mí me dejaron fuera si tengo 20 años trabajando aquí? Pues porque tú no invertiste en que esto estuviera aquí, ¿no? Al final los fundadores toman ese tipo de decisiones. Entonces, de repente cuando no tienes claros los roles y no sabes dónde estás parado y a qué tienes derecho, pues lo mejor de esto es definirlo. Hay uno aquí, creo que apunté esa diapositiva, déjenme ponerla. Ok. Es interesante que en una oportunidad, si quieren tomarle una foto a esa, hagan ese ejercicio y jueguen con las personas que están participando activamente en la empresa. Ahí puse elementos, ¿no? Don José, en familia es el papá, es el fundador y es directivo, y en la propiedad es socio. Entonces, don José, ¿en qué intersección de estas está? Está en la G, porque tiene de todo. ¿Sí? Y luego, doña Gisela es la mamá, ya le dieron acciones, pero ella no trabaja en la empresa. Entonces, ¿ella dónde está? Está en la E, porque no tiene nada de circulación. ¿Sí? Y luego, Julián es hijo, directivo y socio, está como don José en la G. Juan es el hijo menor, no trabaja en la empresa y todavía no le dan acciones. Entonces, ¿Juan dónde está? En la A, solo es familia en este momento. ¿Puede cambiar eso? Sí, puede cambiar, pero en este momento Juan está en la A. Entonces, empiezas a jugar con eso, empiezas a identificar dónde, si tuviéramos un tablero con miniaturas de cada uno, pues lo pondríamos en la ubicación que le corresponde, ¿no? Y luego nos encontramos con la familia extendida, ¿no? Aquí está una persona que es la nuera. Entonces, ¿esa dónde está? ¿No? en el oído del hijo, ¿no? Hace comentarios o quiere intervenir, pues entonces ustedes tendrán que definir como consejo de familia qué tanto interviene o no interviene, ¿no? Nosotros en algún momento dijimos, no, pues los centenados, como decía mi tío, esos no entran en la empresa. Entonces empiezas con eso a tomar decisiones después, ¿no? Es que me hizo dos. Ahora vamos a trabajar en la estrategia. Ya hemos definido familia, empresa y empresa familiar. ¿Qué es estrategia? ¿Qué se les ocurre? Yo lo puse ahí, pero ¿qué se les ocurre que es estrategia? Es el plan, ¿no? Es el plan, ajá. Las maneras, el plan, los pasitos que hay que ir trabajando. En eso es experto aquí en platícanos cuando hablas de estrategia con las empresas, ¿cómo lo haces? Yo se los planteo como diseñar o definir el futuro deseado, encontrar el camino para lograrlo. Sí. ¿Por qué es importante? Porque nos facilita la toma de decisiones, ¿no? Si yo ya puse un cuarto destino y de repente me llega acá el negocio dorado, que va a ser una maravilla, pero me lleva para otro lado, pues tendré que tomar la decisión, ¿no? De si me conservo el destino que yo había trazado o me voy por este lado. Cuando estamos en las empresas, luego nos llegan esos negocios de 1 en 1 millón, ¿no? Y resulta que de esos 1 en 1 millón funciona. Entonces,
nos entretenemos mucho en actividades que no tienen nada que ver con nuestro giro principal de negocios y perdemos tiempo y dinero. Entonces, cuando tenemos un fin específico, determinado y objetivos, es más fácil tener actividades puntuales que nos deben valer. En estrategia empresarial, hacia afuera, en la página web, en la entrada, ponemos unos cuadros, ¿no? Muy padres que dicen valores, misión y visión. La mayoría ponemos eso, ¿no? Hacia adentro tenemos metas, tenemos indicadores, tenemos descriptivos de puestos, tenemos roles y empezamos a medir. Y a veces no medimos nada, ¿va? Pero al final tenemos una idea de lo que cada persona en cada puesto debería estar haciendo. Y entonces de repente decimos, oye, la de la recepción se la pasa con el celular, ¿no? O el de ventas se la pasa de fiesta. Dígame. Yo creo que el problema principal, bueno, alguno de ellos, ¿no?, de las empresas familiares, es que lo primero que se pierde es la exigencia. Como es la familia, nos queremos, nos amamos, nos vemos los fines de semana, a veces tengo que hacerlo porque hay un plan, sí, hay un servicio que dar a un tercero, que a ese no le importa si somos familia o no, sí, pero a veces de que hoy no voy, hoy esto, el otro, entonces eso es como lo que se pierde cuando es la familia, ¿no? Y es ahí la estrategia, ¿no? O sea, tienes que tener ciertos puntos donde seas estricto, o sea, no podemos fallar ahí, pues, porque es una pieza importante, ¿no? ¿Cómo hacemos eso menos emocional? Sí, a través de indicadores, ¿no? Sé que es bien complicado, lo tengo clarísimo, ¿no? Si nos regresamos al diagrama de Venn que vimos hace rato de las intersecciones, en el momento en que le clarificamos a alguien que, pues aunque sea familia, también tiene un rol en la empresa y que ese rol se llama, ¿no?, vendedor, cobrador, contador, tiene un nombre puesto y que ese nombre puesto va relacionado con responsabilidades, actividades e indicadores, ya no soy yo visceralmente dando una retroalimentación, ya es, oye, acordamos que tu meta de venta será esta y entonces tu compensación está compuesta por un sueldo base más una comisión, y si no llegas a tu meta de ventas no hay comisión, o tu comisión se acota a esta cantidad. Entonces ya no es Paulina, la hermana renegona, diciendo que no tuviste bono o que no tuviste comisión. O sea, al final no digo que es fácil, no digo que mañana va a estar listo, pero cuando empiezas a trabajar esas cosas y las identificas, puedes empezar a quitarle esa visceralidad o esa emocionalidad a las decisiones. Y entonces ya no es tan conflictuante porque ya no se vuelve confrontativo. Creo que precisamente el nombre, ¿no?, institucionalizar la empresa, a veces es lo que no se comprende, ¿no? Sí. Institucionalizarla es profesionalizarla, sí, sea quien sea, pues, ¿verdad? Y tienes que meter mano y es familia, ¿no? Y ya se sintieron, ya el otro, pero lo que debemos de ver es que el premio, la recompensa es grande si se logra, ¿verdad? Y no decir, pues se me cayó todo porque pues no tuvimos la capacidad de exigirnos. ¿Verdad? Sí, les voy a platicar una anécdota. Cuando yo entré a la fábrica, mi papá tiene a su hermano trabajando en ingeniería y mi tío tiene más de 20 años trabajando con nosotros. Ya ha desarrollado mucha habilidad técnica y tiene ya muchos años ahí. Cuando yo empecé a ir a la fábrica y yo llegaba a saludar, me extendía la mano, me daba un jalón y me trataba un beso. Y yo lo empecé a sentir agresivo, era una situación incómoda que el resto de los operadores vieran esa situación. Entonces yo dejé de extender la mano. Tío, ¿cómo está? Y así. Entonces empecé a sentir como esa ruptura, ¿no? Como ese alejamiento de que ya no me saluda. Pero a la hora de las fiestas familiares, ¿no? Tío, ¿cómo está? El abrazo, y mi tía, y los sobrinos y los primos, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca lo hice explícito, pero empiezas a delimitar el rol. Estamos dentro de la fábrica, en la fábrica yo tengo un puesto diferente al tuyo y yo necesito una respuesta porque voy a cotizar un equipo, yo necesito una respuesta porque tengo que darle más adelante información a mi cliente y necesito una respuesta. Es cuando tú quieras, es ya. Entonces, ese tipo de detalles a lo mejor pueden como, al final es conciencia, ¿no? Entender qué papel juego en ese momento y qué puedo hacer para ir creando ese sentimiento formal dentro de las acciones de la empresa, ¿no? Acá estaba Alicia, ¿no? ¿Qué camino debo seguir? Depende de dónde
importa dónde voy, pues no importa por dónde vayas, ¿no? Al final no hay un objetivo, no hay un resultado. Ahora, cuando ponemos esos letreros tan bonitos en la página web y en la recepción de la empresa, de valores, misión y visión, a veces no somos conscientes de qué deberían representar. Y entonces agarramos ahí una letanía de palabras, casi nos agarramos el diccionario, ¿no? Entre más pongamos, más fregón me veo, más internacional me veo. Entonces, los valores tendrían que definir nuestra cultura organizacional y entre menos sean mejor, porque entonces sí nos enfocamos. ¿Cómo sabes cuál es la cultura organizacional en tu empresa? Yo empecé a notar cuando contratábamos personal nuevo que mi papá luego chispaba a los muchachos que estaban parados esperando que les dijeran qué hacer, hablando de operadores, ¿no? Y que le gustaban esos muchachos que pues se arremangan y salen y trabajan y a ver, ya acabé y entonces habrá que sí. Entonces empezamos a orientar así las contrataciones. Desde los psicométricos veíamos quiénes tenían un perfil más proactivo que pasivo. Y eso se volvió una cultura organizacional. No es perfecta, no está plasmada en la página web, pero la identificamos como propia, ¿no? Nos damos cuenta que Moisés anda así y entonces quiere gente que ande así como él. No quiere gente que esté sentada a ver a qué horas dicen que hacen. Entonces, ese tipo de actitudes o, no sé, estilos de liderazgo se pueden reflejar en la cultura organizacional, en cómo voy seleccionando personas que se imaginen esa cultura organizacional para que sean miembros valiosos de mi equipo. No significa que tengo derecho a ser el tirano y pasarme tronándole dedos a la gente o gritando, no va por ahí. Pero sí puedo identificar qué cosas quiero de quienes están alrededor de la empresa. La misión es ¿por qué creé esa empresa? ¿Para resolver qué? Entonces, es un motivo, es un propósito, es una razón de existencia. Si no refleja eso la misión, no necesariamente está bien redactada. No se trata de que sea resolverle a los clientes con excelencia y calidad sus problemas. ¿Cuáles problemas? Tendría que ser muy enfocado a orientar, a entender qué resuelvo y por qué creé ese cuando se me ocurrió el emprendimiento, ¿no? La visión es qué destino, cómo visualizo en el futuro esta empresa que tengo. Entonces, ¿a dónde quiero ir y en qué pretendo convertirme? De una manera pues, redactada corto, tendría que darme esta sensación. Ahora, una cosa es poner en papel o en página web eso, y otra cosa diferente es hacer que la gente camine para allá. Y esto también se me hace muy interesante porque me ayuda a identificar conscientemente qué debo hacer para que la atracción se dé. Les recomiendo mucho que si lo puedan buscar en internet, dice EOS Worldwide, como a lo ancho del mundo, EOS. Es una serie de libros y entre esos libros hay uno que se llama Tracción, que explica muy bien la metodología que manejan estos señores. Entonces, ¿qué es lo que dice Tracción? Dice, yo puedo tener una visión padrísima, bien redactada, publicada, comunicada, pero si yo no estoy vigilando, yo no estoy dándole seguimiento a acciones puntuales para llegar ahí, todos estamos dando patadas para cualquier lado. Entonces, lo que ellos dicen es, visión sin tracción es alucinación. Luego, si no tengo visión y tampoco logro tracción en mi gente, pues no estoy yendo a ningún lado. Estoy como Alicia. Puedo estar como un perro dando vueltas tras mi cola y no pasa nada, ¿no? Me mantengo ocupado, pero no estoy logrando absolutamente nada. Si tengo tracción sin visión, o sea, si la gente está todo el tiempo trabajando y logrando cosas, pero unos van para acá y otros van para acá, unos ganan un tipo de clientes y otros ganan clientes contrarios, o unos venden un tipo de productos y otros lo quieren descontinuar, estamos haciendo cosas que tampoco hacen que la empresa camine para ningún lado. Pues, ¿qué debemos lograr nosotros en algún momento? Tener una visión clara y lograr que la gente camine para allá. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento. Entonces, ¿qué significa ser líder? Crear la visión. Es soñar un día, redactarlo correctamente, tenerlo muy claro, comunicárselo a la gente, que todos lo entiendan y entonces sepan a dónde quiero que vayan. Pero la administración, que muchas veces se nos olvida, es cómo hago todas esas cositas de disciplina diarias, que es todo lo que ustedes están estudiando. ¿Cómo hago que todos los días
digas, las acciones que yo tenga que ejecutar, lleven hacia la visión. Entonces, la administración, hay muchos estudiantes de carrera de administración, pero creo que la mayoría de las empresas la confundimos con pagar facturas, ¿no? Con hacer cobranza y con pagar facturas o mandar información al contador. En realidad la administración tiene que ver con esos métricos, tiene que ver con indicadores clave, tiene que ver con un montón de cosas que deberíamos estar visualizando para que realmente la empresa camine hacia donde queremos de acuerdo al mismo. Hay una tablita, perdón, es que es una versión reducida, pero aquí tenemos bastante tiempo y quiero que vean esta tabla. ¿Han visto un documental en Netflix sobre Bill Gates? ¿Alguien de ustedes lo ha visto? Veanlo, está bien interesante. Bill Gates no sé qué es, pero si lo ponen así, pues así. Pues Bill Gates es una computadora sobre pies, ¿no? Entonces, ese señor tiene una capacidad de análisis, comprensión, memorización. Ese señor es un superhumano, ¿no? Por eso tiene una de las empresas más grandes del mundo, que es Microsoft. ¿Qué es lo que hace Bill Gates? De entrada, se lee, ¿cuántos decía? 15 libros a la semana. Sí, Tiene una chica que se dedica a cazarle libros de los temas que le interesan, y la muchacha, su chamba es cada semana tener una bolsa llena de los libros que el señor se va a llevar a leer ese fin de semana, ¿no? Entonces, el señor es como una máquina. Pero algo que se me hace muy interesante de ahí, no sé si han escuchado los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. El último de los hábitos es afilar la sierra. Y este señor lo hace, realmente lo hace. Cada cierto tiempo se aísla, no hay celular, no hay distracciones y se dedica a pensar. De hecho, hay una frase, creo que es de Eisenhower, que dice que si pensar fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, al final, ¿quién más va a pensar en nuestras organizaciones más que nosotros? La verdad es que nadie. Y díganme quién de ustedes se da tiempo para pensar. A veces tenemos encima los problemas y entonces resolvemos, pero no nos damos tiempo de dar un paso atrás y decir, bueno, ya resolví, ya por lo menos no está el incendio, pero ¿por qué no pasó? ¿Estoy en el lugar en el que quiero estar? ¿Qué cosa tengo que hacer diferente? ¿Cómo lo voy a resolver una siguiente vez? ¿Cuál fue la causa raíz? Todo ese tipo de cosas no las analizamos porque estamos muy enfrascados en resolver, en operar, en trabajar todos los días. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre liderazgo y la administración. Cuando estamos trabajando todo el tiempo dentro del negocio, en las actividades puntuales que se tienen que hacer, estamos de este lado. Pero cuando me salgo un pasito, yo veo como si fuera una maqueta, mi negocio, y veo realmente qué es lo que está pasando, entonces trabajo en el negocio, no dentro del negocio. Entonces estoy ejerciendo posiciones de liderazgo. Entonces, del lado de la dirección, del liderazgo, necesito pensar. Y del lado de la administración, necesito ejecutar. La mayoría de veces lo hacemos las dos cosas, sí. La mayoría de las veces las hacemos. Pero muchas veces no somos conscientes de que hay una diferencia y de que eso hace la diferencia en las empresas. Entonces, muchas veces, y eso también es una teoría que tienen los gringos en el libro, muchas veces los socios son complementarios, obsérvense, a lo mejor es el caso, ¿no? A lo mejor uno de los socios es el creativo y el que está siempre inventando soluciones y el que está creando productos, y el otro es el que es bueno para los números y el que paga las facturas y el que no se le van las cuentas para pagar el SAT. Entonces, muchas veces tenemos esa combinación con los socios, liderazgo y administración. Pero cuando somos solitos, pues hay que partir la cabeza y decir, bueno, ahorita estoy en este rol y ahorita hago esto, ahorita estoy en este otro rol y hago lo otro. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos hablado de roles como miembros de la familia y de la empresa, de la parte de la administración y liderazgo, y nos falta ver cómo gobernamos una empresa, que es la parte de la gobernanza. Les decía yo hace rato que la mayoría de las empresas tenemos de manera informal comités directivos. Entonces, el comité directivo usualmente se conforma de líderes de las diferentes áreas que ejecutan acciones. Y entonces, de entrada deberíamos tener a alguien de ventas, o sea, alguien del equipo comercial, alguien que hable de la parte de la administración y las finanzas, y alguien que represente a la operación, para que esté completo y esté equilibrado. Si nada más somos dos y observan las funciones, seguramente las tenemos mezcladas. A lo mejor el administrativo hace ventas, no sé, de repente tenemos por ahí combinaciones, ¿no? Pero por lo
menos esos tres perfiles deberían estar presentes en el comité directivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues son reuniones muy informales. A lo mejor tenemos, no sé, plan de producción una vez a la semana. O revisamos números con el contador una vez al mes. Y ahí se discuten cosas. Entonces, de entrada, la recomendación es que haya periodicidad en las reuniones. Si nos esperamos a que haya un incendio grande para reunirnos, no estamos viendo más cosas que está pasando en la organización. Entonces, debería ser periódico, planeado. Y este comité directivo se enfoca en la ejecución. Cómo hago las cosas mejor, en qué pasó, en cómo lo resuelvo y qué cosas debería estar haciendo. Ya a un nivel más arriba tenemos los consejos de administración. En los consejos de administración, usualmente, o en el deber ser, decían hace rato que iban a venir del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Ellos tienen todo un programa para convertirse en consejos. En los consejos de administración, usualmente ya en empresas un poquito más grandes, hay un director general que es quien coordina estos comités y quien ejecuta, y el consejo de administración observa y califica la ejecución de esas que están dentro de la operación. Podemos tener socios o también podemos tener consejeros independientes que no sean parte de la sociedad. Aquí ya hay obligaciones legales. Están establecidos en el acta constitutiva quienes participan en el Consejo de Administración, y para que sean legalmente válidas las resoluciones que se tomen, esas actas se tienen que protocolizar con un notario. Ahí hablamos de cosas quizás más formales, ¿no? Entrada o salida de socios, no sé, compras grandes, endeudamiento de la empresa, cuentas importantes, cambio de razón social, cambio de giro, productos nuevos. Ya hablamos de decisiones que impactan de una manera mucho más importante la organización. Y la asamblea de accionistas debería ser el máximo órgano de la sociedad. Y ahí por lo menos tenemos la obligación legal de hacer una reunión anual, que es la reunión de para la asamblea de accionistas. Se ratifica el consejo de administración, se decreta ese dividendos, se aprueban los estados financieros y también se ratifica o se aprueba la ejecución que tuvo el director general durante la gestión que se está realizando. Aquí hablamos de supervisión. Y entonces, ¿dónde queda la familia? La familia tiene un órgano independiente que es el Consejo de Familia. ¿Y qué debería idealmente estar haciendo el Consejo de Familia? Hablando de la familia, no de la empresa. Entonces, cuando nos reunimos, cuando estamos en una empresa familiar y luego nos reunimos el domingo, casi siempre acabamos hablando de la chamba, ¿no? A ver, y el cliente, y el producto, y el retraso, y fulanito, ¿no? Entonces, lo que hace el Consejo de Familia es, ok, la chamba se quedó allá, eso lo debiste haber platicado en el comité directivo, en el Consejo de Administración, aquí estamos hablando de la familia. En BIFAM tenemos un programa que les voy a platicar más adelante sobre familias empresarias, y entonces los incentivábamos a que pusieran acciones. A ver, ¿cuándo nos vamos a reunir sin hablar de empresa? ¿No? A lo mejor una vez al mes que se reúnan, no sé, en una cabaña fuera de la ciudad, o que convivan de una manera más familiar. ¿Cómo empiezo a trabajar en el involucramiento de las siguientes generaciones en la empresa? ¿No? ¿De qué manera lo voy a hacer? Hay empresas ya muy grandes que empiezan a trabajar capacitación para las segundas y terceras generaciones. Ok, hay un proceso, ¿no? Los veranos, los nietos vienen a la empresa y tenemos a lo mejor un puesto en mostrador donde los chavos están y hay alguien que los está coachando y esta es la paga que se les va a dar, o los ponemos a hacer tal proceso que no es peligroso, o los ponemos a hacer tal cosa. Pero el chiste es que los muchachos empiecen a identificar ese sentido de pertenencia con la empresa y al final pues velar por los intereses de la familia. En empresas tan grandotas como un Faber-Castell, como un Peugeot, que también es empresa familiar, ellos son los que definen la visión. Ellos lo que definen es, ok, esta empresa por filosofía familiar debe ir hacia tal lugar. Quiero que sea empresa socialmente responsable, tomo o no tomo esta decisión, me implico o no me implico con un cliente de dudosa reputación, no sé, cosas de ese estilo. Ellos son los que definen qué quieren que suceda con la empresa porque lleva esa empresa el nombre de la familia. Entonces, si lo vemos así como muy resumido o muy esquematizado, tenemos el Consejo de Familia hasta arriba, idealmente, que debería ser qué quiere hacer la familia con la empresa,
qué filosofía tiene, qué decisiones va a tomar en temas patrimoniales, estratégicos y de visión, cómo son las relaciones familiares y cómo involucramos a las nuevas generaciones. Luego tenemos la Asamblea de Accionistas, que define utilidades, aprobación de estados financieros y ratificación del Consejo. Luego tenemos al Consejo de Administración, que define cómo lo que dice el Consejo de Familia lo voy a ejecutar. Cómo superviso esa ejecución del Consejo Directivo. Y ya los comités trabajan la parte de ejecución y seguimiento. Y vamos desplegando estrategia de apoyo. Y entonces ya por último, quiero dejarles en la mesa el tema del protocolo familiar. Yo lo decía hace rato en una estadística, que solo el 7% de las empresas familiares tienen un protocolo. El protocolo lo único que es acuerdos documentados. Ya nos pusimos de acuerdo en algo, ya discutimos un tema, lo redacto y lo pongo en un documento y todos firmamos de que estamos de acuerdo. Ese es un protocolo familiar. Y entonces, ¿qué es lo que contiene? Es un documento de carácter moral, es decir, no por sí mismo el protocolo no tiene una ejecución legal, pero se puede instrumentar legalmente. Si ustedes tuvieran un protocolo y lo quieren instrumentar, pues se trabaja en los estatutos de la acta constitutiva, en los testamentos, en algunos documentos que sí tienen un carácter legal y que instrumentan los acuerdos que se lograron. Suele contener historia y filosofía familiar, un plan de sucesión y toda la parte de beneficios, compensación e interacción de la empresa con el. ¿Por qué les ayuda? Porque si ya tienen un problema, pues por lo menos se sientan, lo discuten y lo resuelven, previenen nuevos conflictos de la misma naturaleza o cosas que en este momento no han pasado, pero que ya nos tomamos el tiempo de sentarnos a platicarlas, genera rutas de acción, estandariza respuestas, ¿no? Oye, nunca habíamos hecho eso, pues ya lo definimos en protocolo, ¿no? Clarificar roles, responsabilidades y expectativas. Aquí básicamente termina el contenido, pero si yo les pudiera dejar así como un plan de acción para que hagan a partir de mañana. De entrada, como les decía hace rato, es identificar claramente roles. Ya cuando los identificamos, ya de alguna manera es menos conflictuante, ¿no? Documentar y reconocer la historia y el crecimiento de la empresa gracias a la familia. Fue muy interesante para mí personalmente entender de dónde venía RT, porque pues yo no había nacido cuando lo fundaron. Y indirectamente quizás empezaron a trabajar en eso como un emprendimiento de otra manera antes de que yo me pudiera involucrar porque era muy pequeño. Pero me di cuenta en estas generaciones que hemos tenido del programa de familias empresarias que no era la única que no sabía cómo empezar a patronar. Entonces, usualmente no hay esa conversación. No decimos, oye, emprendí por esto, empecé por la circunstancia que haya sido, qué sucedió, qué hitos importantes fueron sucediendo en la empresa que iban de la mano de la familia, de cuando me casé, cuando naciste, cuando terminaste la universidad y te metiste al negocio, cuando tu hermano se graduó. Ese tipo de conversaciones usualmente no las tenemos. Se empiezan a definir políticas, puestos, responsabilidades y mecanismos de evaluación, porque como les decía hace rato, eso le quita todo lo visceral y lo subjetivo a la evaluación de quienes están con nosotros. Trabajar un plan de sucesión no solo para el fundador, sino también para el personal clave. Crear un ambiente de comunicación abierta y asertiva y generar estrategias de convivencia familiar que no tengan que ver con los temas de la empresa. Siéntense a jugar juegos de mesa, hagan rallies, salgan el fin de semana, pero acuerden previamente que no se va a hablar de temas de familia, de temas de empresa. Cuando no se tiene como la confianza, porque pues el único tema de conversación acá son los transformadores, muchas veces no tenemos como esa apertura o esos momentos adecuados para contar cosas. Entonces, una recomendación que yo personalmente les hago es generen esos espacios de convivencia donde la comunicación sea abierta y entonces puedan escuchar el que, pues no sé, a lo mejor la hermana menor dice que ya no quiere entrar a la empresa, ¿no? Entonces, pues yo cuando me gradué no voy a entrar. Entonces, de entrada hay ciertas decisiones que lo queremos tomar y no nos animamos a decirlas porque no nos sentimos con las mismas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?
No elegimos a nuestra familia, pero sí elegimos ser familia, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, hay una consultora en Guadalajara que se llama Marisela Serrano. Ella ha estado trabajando mucho conmigo ahí en BIFAM. Tenemos este taller de continuidad y gobernanza para familias empresarias y el día de hoy quiero regalarles un diagnóstico. Esta es más o menos la estructura del programa. Se hace un diagnóstico, se hace un par de sesiones de proyecto de vida para cada uno de los miembros de la familia que se involucran en el programa. Usualmente les recomendamos que sean 4 asientos por familia, idealmente 2 fundadores y 2 de segunda generación. Se trabaja entonces con ese proyecto de vida y se empieza a hablar de qué quiero hacer con mi vida, porque como les comenté hace rato, a veces no tenemos esa confianza de decir, oye, me gusta, no me gusta la empresa, me gusta, no me gusta lo que está sucediendo. Filosofía de la familia se redacta, la historia de la empresa, la misión, la visión y los valores que la familia le quieren dar a la empresa o a las empresas del grupo, y ya se empieza a trabajar en el protocolo. La estructura del programa es que hay una sesión tipo seminario teórica y luego hay una sesión de consejo con cada una de las familias. Entonces, la sesión seminario es grupal y la sesión de consejo de familias individual de familia. Sabemos que hay muchos temas confidenciales y delicados que se tienen que tomar en ese tipo de sesiones. Y bueno, entre ellas se trabaja con gestión, beneficios, compensación, plan de sucesión y que vayan trabajando con sus consejos de familia durante los meses que dura el programa. Al final se firma el protocolo en un brindis, ¿no? Es una celebración. Entonces, si a ustedes les interesa hacer ese diagnóstico, este código QR los lleva a un Google Forms en el que hay ciertas preguntas. Cuando esas preguntas se responden, nosotros analizamos las respuestas y les mandamos una carta con nuestras recomendaciones según lo que vemos ahí. Y bueno, no puse mi nombre, soy Paulina García, pero ese es mi correo electrónico y mi celular. Cualquier cosa que quisieran ustedes contactar en un futuro, estoy a sus órdenes. La verdad es que este es un tema que creo que debería difundirse más. No hay tantos foros o tantos eventos en los que se trate eso, a pesar de que el 85% de las empresas en México somos familiares. Y entonces se vuelve como un tema tabú, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, y justo es esa parte del eslogan que le pusimos al proyecto, es que pues, si yo no estoy bien, mi empresa no puede estar bien. Y si yo no estoy cómodo en la posición en la que estoy, porque todo el tiempo estoy teniendo roces con el que tengo a un lado, el que tengo a un lado es mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hermana, pues híjoles, ¿qué relaciones de familia voy a tener? ¿No? Entonces, el trabajar en tener familias felices es lo que nos va a ayudar a tener negocios exitosos. Entonces, de mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Y pues no sé si tengan alguna pregunta final, si no, pues preguntas, igual pueden hacerlas. Regresarle donde está la persona, es que no alcancé. Claro. Yo sí tengo una pregunta. Otro, ese sí lo tengo otro. ¿Es uno antes? Ese. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo sería la forma correcta de poder, en este caso, mi papá es el fundador, el actual dueño y director, ¿cómo podemos hacer eso para que él transmita su visión con nuestra visión? Porque al ser diferentes generaciones, muchas veces él tiene un destino y tal vez nosotros tenemos otro destino muy similar, pero no totalmente alineados. ¿Cómo puedes tener, en este caso familiar, porque tener la misma visión cuando son diferentes generaciones? Tu filosofía familiar y la base de tu planeación estratégica tendría que involucrarlos a todos. En el momento en que se sientan en la misma mesa a discutir esa visión y a llegar a una visión en conjunto, van a dejar de tener rosas por ir en sentidos contrarios. Entonces, el que tengan el tiempo de sentarse a definir esto les va a ayudar muchísimo, porque van a encontrar puntos de acuerdo, van a encontrar puntos en los que pues, no están de acuerdo y van a tener que resolverlos porque no podemos estar de acuerdo en todo. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando entré a RTE, no sé si te acuerdas que mi papá decía, ya no puedo fabricar ni uno más, yo ya no quiero crecer. Yo entré hace 8 años, ahorita facturamos 2 veces más. Entonces, van sucediendo cosas en el camino y a veces tenemos a lo mejor opiniones tajantes o ideas específicas sobre algo que chocan con las ideas de alguien más
no somos capaces como de sentarnos a discutirlo sin elevar la voz, o sea, discutirlo en el buen sentido, de llegar a acuerdos. Creo que ese es el principal tema de los comités, de los consejos, el hablar las cosas y resolverlas, porque no son temas personales. Cuando son temas de empresa, y es parte de los roles, ¿no? En este momento no soy tu hija, en este momento pues soy la comercial y me doy cuenta que el cliente está pidiendo esto, esto y esto, y cómo le vamos a responder. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda mucho con la templanza. Cuando somos hijos de carácter fuerte, a veces tenemos como ciertas ideas que confrontan y no necesariamente llegamos muy lejos con eso. Es mi vivencia y mi recomendación personal. Dense tiempo de sentarse con calma fuera de la empresa a platicar estos temas. Dense tiempo de hacer una sesión de planeación estratégica. Definen cuál es la visión de la empresa. No se vayan muy lejos, váyanse a 1 año, váyanse a 2. Entonces, ¿qué objetivos queremos lograr? ¿Qué tipos de cuentas queremos tener? ¿De qué manera queremos crecer? ¿Qué acciones vamos a hacer? Pero acuérdenlas. Y a lo mejor en unas es lo que tú querías y en otras es lo que alguien más propuso, pero lleguen a un acuerdo en el que todos al final digan, sí, esto es lo que salió de la reunión, esto es lo que vamos a hacer. De aquí en adelante ya nadie reniega con esto porque ya se sentó, ya se definió. Entonces, eso les va a ayudar mucho para fortalecer esa parte de la comunicación. No sé si respondí. Sí. ¿Alguien más? Muy clara. Muchas gracias, Ana Paula García, por tu conocimiento, por compartirlo. De parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tenemos un reconocimiento, igual se va a llegar a tu correo de forma digital para que lo tengan. De igual forma, a ustedes va a llegar un reconocimiento también de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como parte de este conocimiento y esta transformación de conocimientos que ustedes desean sus empresas. Es un tema muy interesante, un tema de mucho valor, más en México, ¿no? En México el 97% de las empresas, podríamos decir que son pymes y son familiares. Sí. Entonces ahí hay un gran trabajo que hay que hacer, hay que empezar a profesionalizar la empresa familiar y empieza con estas charlas, ¿no? Muchas gracias, un aplauso para...